portó la ciudad? ¿Bien, bueno, mal? afortunadamente no tuvimos episodios graves que lamentar. Hubo algunos anegamientos, pero que no llegaron a inundaciones, que rápidamente el agua pudo escurrir. Hubo algunos árboles, sí, que cayeron por los fuertes vientos, pero sin mayores daños que lamentar. Y bueno, por suerte la ciudad y por lo menos las obras que se han hecho en Puente Pacífico, en toda la zona de Juan B. Justo, permiten que hoy una lluvia fuerte no genere el drama de las inundaciones que se generaba unos años atrás. Algunas caídas de árboles, eso sí. Sí, algunos árboles cayeron, alrededor de entre 15 y 20 árboles cayeron durante el periodo más fuerte de caída de la lluvia, pero bueno, afortunadamente sin ningún incidente más grave que lamentar que ese. En el Congreso de la Nación está avanzando el proyecto de traspaso de subtes, premetro y 33 líneas de colectivos. Aparentemente va a ser aprobado esta semana, la otra en las dos cámaras. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, más allá de lo que el Congreso defina en las dos cámaras, después contra eso tendrá que opinar la legislatura de la ciudad, porque para que el traspaso sea efectivo se requiere la opinión de la legislatura, con lo cual también habrá un debate en la legislatura sobre lo que defina el Congreso. La mayor parte de las fuerzas políticas no kirchneristas, la coalición cívica, Proyecto Sur, el socialismo, se están expresando a favor del traspaso con recursos, y no solo del traspaso del sistema de transporte en la ciudad, sino de todos los recursos que no han sido traspasados en la ciudad, ¿no? El transporte, el juego, el puerto, la Policía Federal, los terrenos que la Nación tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Es una agenda amplia que hay que discutir con seriedad, pero bueno, la legislatura va a tener la última palabra. Ahora, ¿qué pasa si el Parlamento Nacional decide finalmente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que sí o sí hacerse cargo del subte? Por ejemplo, bueno, porque dice el subte, premetro, transporte colectivos. No queda, hay varios errores en el proyecto del Gobierno Nacional. Lo que está claro es que de un día para el otro el Gobierno Nacional decidió transferirle a la ciudad el transporte sin recursos, y esto no fue casualidad. Esto es el resultado de muchos años de una política de transporte que fracasó, de un sistema de subsidios que fracasó, y que no hace falta más que ser usuario del subte todos los días, del tren todos los días, de Aerolíneas Argentinas, para saber qué pasó con el sistema de transporte en los últimos años. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo, sí. Aún en esa situación de deterioro que tiene el transporte, sí. Ahora, lo que queremos es que el traspaso se haga con recursos, en un proceso de diálogo razonable que no hemos tenido. En el caso de colectivos, ni siquiera nos hemos sentado a trabajar en conjunto sobre de qué manera se haría el traspaso. Sin plata. Bueno, no corresponde, no está en la Constitución Nacional, no es lo que dice la Constitución y no es lo que dice... No corresponde, es lo que puede llegar a pasar. Es lo que puede llegar a sancionar el Congreso. Bueno, por eso mismo. ¿Qué van a hacer ustedes ante la sanción de esa ley? Bueno, hay dos instancias. Hay una instancia que es la legislatura de la ciudad. Esa ley no es efectiva hasta tanto la legislatura no diga que lo es. Pero además de la legislatura de la ciudad hay una vía judicial abierta. El gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ambos gobiernos han generado instancias judiciales en el Fuero Contencioso Administrativo Federal que van a tener que tener algún tipo de resolución. ¿Llegar a la Corte? Bueno, si el camino nos lleva a la Corte, ojalá que no. Ojalá que el camino... Esto, la verdad, es que con sentido común se resuelve en una reunión, en una mesa de trabajo entre la presidenta, el jefe de gobierno y en un proceso de diálogo razonable. Pero esto parece ser sin recursos, estamos anotando, sin recursos, sin diálogo y ya. Bueno, no en esas condiciones, la ciudad no lo va a aceptar en esas condiciones. Y tenemos recursos para oponernos, recursos judiciales, recursos legales con la discusión de la legislatura de la ciudad, porque esto no se trata de lo que opine Macri o lo que opine María Eugenia Vidal. Esto requiere el consenso de todas las fuerzas políticas de la ciudad, y la mayor parte de las fuerzas políticas de la ciudad también están diciendo que de esta manera no. O sea que la legislatura podría llegar a votar no a lo que vota el Congreso. Yo espero que lo haga, porque son todos dirigentes que tienen aspiraciones de gobernar la ciudad o que ya la han gobernado y que saben lo que dice la Constitución Nacional y van a defender los intereses de la ciudad y que la Constitución Nacional sea cumplida. O sea que, perdón, sí. No lo veo a un Ibarra apoyando la postura de Macri. Bueno, y él gobernó la ciudad de Buenos Aires. Bueno, debería mostrar no solo su compromiso con la defensa de una política constitucional que define que los traspasos se hacen con recursos, sino también con el federalismo que queremos a futuro, porque al final del día no estamos discutiendo los recursos del subte. Creo que esta discusión ha puesto también de manifiesto una distribución muy desigual de recursos entre Nación y provincia, donde Nación administra el 75% de los recursos totales y las provincias discutimos por el 25% restante. Ahora, supongamos que, insisto, el Congreso de la Nación aprueba. ¿La legislatura votaría no lo que aprueba el Congreso de la Nación o la legislatura votaría un proyecto propio?
es que la legislatura va a tener que opinar sobre el proyecto que votó el Congreso Nacional y va a tener que decir sí o no y fundamentar por qué sí o no. Y en estas condiciones, el proyecto del Gobierno Nacional no define recursos, no es un proyecto claro y tiene varios errores en relación a los antecedentes jurídicos. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando, recordemos, con no solo la vicejefa de gobierno, sino además con la responsable de la legislatura. Sí, claro, claro. O sea que tiene doble valor lo que dice. Claro. La cuestión es esta, ¿cuánto tiempo tiene la legislatura para opinar? ¿Es in eternum? ¿Tiene que opinar a los 2 meses, al mes, a los 6 meses? No tiene un plazo fijado, pero dada la relevancia del tema, la legislatura se va a poner a trabajar inmediatamente, sancionado el proyecto del Congreso. Hay un antecedente. El antecedente ESMA. En el Congreso de la Nación se determinó que la ciudad se tenía que hacer cargo y la legislatura, ¿qué hizo? Hay varios antecedentes, incluso los últimos antecedentes son la transferencia de algunos delitos a la ciudad, a la órbita de la ciudad, que se hizo por ley del Congreso Nacional, también aprobada por la legislatura, con recursos. Ese es un ejemplo de cómo se consensuó un traspaso, la ciudad lo aceptó, se definieron los recursos y la ciudad se hizo cargo de una serie de competencias. Es decir, no es imposible hacerlo. Hay que hacerlo con trabajo, hay que hacerlo cumpliendo la ley, en el marco de lo que fija la Constitución. Eso es lo que estamos pidiendo, ni más ni menos que eso. Y aquí el tema es el dinero. El gobierno nacional no les quiere pasar nada. Aquí el tema central, la verdad, Eduardo, ¿sabe cuál es? Que la gente pueda viajar mejor. Reconocer que este sistema de transporte, así como está, no da más. Y que para que el sistema cambie, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y también lo tiene que hacer el gobierno nacional, que después de 8 años de administrar este sistema de transporte, lo ha puesto en riesgo, pone en riesgo la seguridad de la gente y hace que viaje mal todos los días. Ese es el tema de discusión. Claro. Me imagino la respuesta, pero hay que hacerla. Hay paritarias en abril del subte. De un lado los metrodelegados y la UTE, ¿del otro lado? Del otro lado, Metrovías, que hoy tiene un contrato de concesión con el Gobierno Nacional, con lo cual hoy todavía la discusión de la paritaria la tienen Metrovías, que es la empresa concesionaria que tiene un convenio firmado con el Gobierno Nacional, no con el Gobierno de la ciudad. Bien, llevado al ámbito nacional,